Te damos la palabra. Muchas gracias, queridos colegas, amigas, amigos todos de este importante Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, el CIESAS. Para mí es un honor y les agradezco esta invitación a participar con ustedes para celebrar este 50 aniversario del CIESAS. Esta comunidad académica de investigación, también administrativa y en general con todas las personas que han construido la historia de este importante centro público coordinado por el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías, el CONACYT-CONACHE, pues resulta particularmente relevante para nosotros en estos momentos que llegamos al 5º año de transformación de la vida pública del país con este gobierno, el primer gobierno. Creemos que va a continuar la transformación, el primer gobierno de la Cuarta Transformación, pues encabezado por nuestro presidente, el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Y por lo tanto, el estar aquí hoy frente a ustedes, frente a esta comunidad tan importante de, como decía yo, de investigadores, investigadoras, administrativos, estudiantes también, dedicado justamente a la investigación humanística y a la formación de nuevas personas con talento especializado en áreas tan importantes para nuestro país como lo son la antropología social, la historia, la lingüística, la geografía y varias otras ramas del conocimiento humanístico, pues es particularmente relevante. Son fundamentales para el trabajo que hacemos desde el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías y por ello el sentido de la H. De antemano les abrazo fraternalmente y les felicito sinceramente por el valioso y arduo trabajo en el impulso de esta institución tan importante, el CIESAS, desde este quehacer de las ciencias humanistas, desde las humanidades, las ciencias sociales. Y bueno, también hay ejemplos importantes de la incidencia pública y social que han tenido sus investigaciones y sus acciones. Son muy resonantes con uno de los ejes programáticos importantes de este CONACYT-CONACHE, que es el de los programas nacionales estratégicos. Me detengo un momento para saludar de manera más formal y específica a nuestro director de este CIESAS, al doctor Carlos Macías Richard, a quien felicito por el liderazgo que ha ejercido ya en estos tiempos que ha estado a cargo de la Dirección General del CIESAS, favoreciendo los principios de una investigación humanística con amplio rigor epistémico, exigencia ética y, como decía, pertinencia social en beneficio del desarrollo regional y también nacional. México es historia y pues la acuciosidad de sus eventos nos revelan el origen de su grandeza. Por eso hoy, a medio siglo de haberse fundado este centro, en un ya lejano 1973, es necesario recapitular cómo surgió el Centro de Investigaciones Superiores del Instituto Nacional de Antropología e Historia en aquel entonces, llamado CIS-INA. Este fue concebido para dedicarse al estudio de los problemas sociales apremiantes del país y dirigir su mirada a áreas poco atendidas por la antropología mexicana, mediante la investigación básica y la formación de especialistas coadyuvarían a la producción científica y también a la atención de problemas importantes en el país. Ya para 1980, el Centro de Investigaciones Superiores se transformó en lo que hoy en día conocemos como CIESAS, en un contexto de cambio de paradigmas en la antropología mexicana. Con la apertura de nuevos espacios de investigación se abrió la oportunidad de atender problemáticas sociales que escapaban a la atención previa de la antropología. Tal es el caso de las áreas tocantes al crecimiento demográfico, los derechos humanos, la falta de equidad social, el deterioro ambiental, los desastres socionaturales que de manera preponderante desde el propio CIESAS surgieron
propuestas claras para enmarcar estos desastres, no solamente como naturales, como socionaturales. Y también el estudio de los movimientos sociales, tanto en el ámbito rural como en el urbano. Todo ello con un enfoque de colaboración multitransdisciplinario y con un pensamiento, un enfoque que además de riguroso, crítico, fundamental en las ciencias sociales. Y en un hecho también histórico, el 11 de septiembre del año 2000, el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social fue reconocido como Centro Público de Investigación, hoy en la primera Ley General de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación, Centro Público, así, del CONACYT con H, suceso que marcó la pauta para orientarlo a la consolidación de líneas de investigación relacionadas con la historia social y económica, la antropología jurídica y médica, el estudio de fenómenos y problemas políticos, estudios de las migraciones, estudios urbanos, estudios de la cultura, de los pueblos y lenguas originarias o indígenas, entre varios otros temas en los cuales ustedes son líderes, no solamente a nivel nacional, sino también a nivel mundial. En la actualidad y desde el renovado CONACYT hemos articulado esfuerzos y capacidades para establecer mecanismos rigurosos y con una ética clara que nos aproximen a que los resultados de la investigación humanística, científica y también de desarrollo tecnológico incidan en el bienestar del pueblo de México y pongan en el centro a las y los estudiantes y, en general, a las personas de nuestro querido México. Ejemplo de ello es el Sistema Nacional de Posgrado, que ha permeado a todos los centros públicos CONACYT, entre ellos el CIESAS, que tiene varios posgrados muy importantes en todas las áreas que he mencionado, y a distintas instituciones de educación superior en el marco también de la primera Ley General en materia de HCTI. Logrando, y esta es una noticia que si no la sabían me da mucho gusto compartirles, que el 95% de los programas públicos registrados en el Sistema Nacional de Posgrado que se están y se estaban impartiendo al seno de instituciones de educación superior públicas dejen ya de ser iniciativas privadas que habían convertido a la educación a nivel de posgrado al seno de instituciones públicas en una mercancía, en un privilegio y vuelvan a ser cabalmente gratuitas. Fíjense ustedes que teniendo una preponderancia ya de cobros superiores a los 30,000 pesos que implicaban el que los estudiantes usaran sus becas de CONACYT, que son para manutención, para pagar estas onerosas cuotas de inscripción y de colegiatura, ya a estas alturas tenemos más del 95% de estos programas públicos que se habían ido volviendo instancias particulares que cobraban, son gratuitas. Y creo yo que ese es un logro muy importante. Y esta transición hacia la gratuidad plena inició justamente en los centros públicos coordinados por el CONACYT como el CIESAS, obviamente resultado de la colaboración y la voluntad de reforzar lo público por parte de ustedes, de las comunidades académicas de los centros públicos coordinados por el CONACYT y también, por supuesto, por parte del propio CONACYT. La educación superior y en particular la educación de posgrado, como lo mandata no solamente la Ley General de Educación Superior, sino también la nuestra o la que compete al quehacer humanístico, científico, tecnológico y de innovación, sino la propia Constitución mandata que debe ser un derecho universal y por ello es que este era un objetivo fundamental de este renovado CONACYT que no se hubiera podido lograr si no hubiera sido por la colaboración de las instituciones de educación superior públicas en general y en particular los centros públicos coordinados por el CONACYT. Quiero compartirles esta información para también sumar a la felicitación de su aniversario el reconocimiento y la felicitación por su compromiso con la educación a nivel de posgrado como derecho, no como privilegio.
La Ley General de HCTI, que también, como decía, está fundada en el derecho humano a la ciencia, nos ha permitido, por otro lado, establecer un nuevo sistema nacional de centros públicos que va fortaleciendo la visión de incidencia territorial. Y ejemplo de ello son las acciones de articulación como las redes horizontales para la resolución de problemas energéticos en comunidades de Jalisco, que avanza con un enfoque colaborativo para la sustentabilidad de las comunidades mexicanas, y tantos otros proyectos que tienen su raíz desde hace muchos años y otros han surgido en estos últimos 5 años, pero que suman voluntades y compromisos y conciencias sociales y ambientales de parte de los miembros de esta comunidad del CIESAS. El CIESAS ha logrado planear actividades académicas en el mediano y largo plazo, sustituyendo la planeación tradicional y homogénea que planteaba indicadores y actividades para todos los centros públicos sin considerar su quehacer propio, y los orientaba a una lógica meramente productivista y de competencia entre las y los investigadores pares. Y esto también, esta visión más integradora, más colaborativa, más transdisciplinar, también se ha promovido en mucho gracias a las propuestas de la comunidad académica del CIESAS. Las casi 150 personas dedicadas a la investigación y reconocidas en el Sistema Nacional ahora de investigadoras e investigadores, y más de 180 profesores y profesoras que brindan su apoyo a lo largo de las 7 unidades regionales del CIESAS, son un claro ejemplo del fiel y firme compromiso que este centro público tiene hacia el país y en particular hacia las comunidades más marginadas muchas veces de nuestro querido México. En este día, además, hay otras celebraciones que también quiero, compartir con ustedes y celebrar. El CIESAS ha apoyado de forma decidida en su implementación este Sistema Nacional de Posgrados, y estoy segura que estos 12 posgrados registrados en el Sistema Nacional de Posgrados por parte del CIESAS van a estar, además de garantizando la gratuidad plena, como decía, cumpliendo esa vocación de formación para ir capacitando a nuevas personas con una visión de servicio público y de preponderancia en su quehacer a favor del interés general. Entonces, es reiterar que el compromiso que tiene el CIESAS en la formación de jóvenes especialistas de alto nivel en ciencias sociales y humanas son pilares para los quehaceres de estas disciplinas a nivel nacional, en conjunto con, obviamente, otras instituciones como son la UNAM, la UAM y otras instituciones también a nivel de los estados que tienen una gran calidad en este tipo de investigación. En 2022, por mencionar un número nada despreciable, el CIESAS contó, gracias a la al buen prestigio que tienen sus posgrados, con casi 400 becas que adjudicó el CONACYT para garantizar esta gratuidad y que estudiantes de todos los niveles económicos y posibilidades puedan estudiar sin ningún problema económico en los posgrados del CIESAS. Además, este importante centro público participa con proyectos muy importantes, como por ejemplo el que tiene que ver con la situación actual de la partería indígena en México, liderado, encabezado por colegas, sobre todo del CIESAS Pacífico, la reconfiguración agroecológica, alimentaria y de salud para revertir un probable daño renal y neurocognitivo asociados a la presencia de plaguicidas en niños de localidades rurales de Jalisco, también por parte de colaboradores. En fin, podría yo mencionar muchos otros proyectos de altísimo nivel académico y también de historia, proyectos muy importantes en historia, por ejemplo, en historia laboral. En fin, son muy numerosos los proyectos de investigación que cuentan con financiamiento por varios millones
del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías, pero también con financiamientos diversos o que además por la naturaleza de sus investigaciones son cabalmente financiados para su desarrollo por el propio CIES. Quisiera también resaltar, entre otros de los proyectos, el que tiene que ver con la seguridad hídrica de las comunidades indígenas y rurales en torno al río fronterizo de Santo Domingo en la frontera, en los límites entre México y Guatemala. También un proyecto sobre mujeres trabajadoras migrantes en San Cristóbal de las Casas y Tuxtla Gutiérrez en Chiapas. Y también proyectos sobre multiculturalismo, interculturalidad y educación y el fortalecimiento de la acción colectiva de apicultoras y apicultores en territorios con diversidad biocultural de la península de Yucatán, por mencionar algunos más de los proyectos importantísimos que se desarrollan en el CIESAS. También quiero reconocer que el CIESAS, a lo largo de estos 50 años de existencia, ha dado acceso al conocimiento desde distintas plataformas, promoviendo una cultura científica para alcanzar la apropiación social de los saberes humanísticos, científicos y de innovación tecnológica. Por ello, quiero resaltar las publicaciones numerosas que con sello CIESAS, desde 1972, en que se realizó la primera publicación, la imagen del indio en el discurso del Instituto Nacional Indigenista, hasta este 2023, en que, por ejemplo, tuve a bien conocer una publicación reciente, Panoramas de las Antropologías Mundiales, tomo 2, se han sumado a un conjunto, a un total de 1,613 publicaciones, que no es un número menor y que también merece reconocimiento. También quiero hacer mención del gran logro de trabajo conjunto entre el CONACYT, los trabajadores, en particular su sindicato y desde luego la administración encabezada hoy por el director general, el doctor Mitchell, para lograr el tener el porcentaje de aumento que se demandaba y que se ha autorizado justamente a los trabajadores de este importante centro de investigación, centro público de investigación. En fin, es así como el CIESAS a lo largo de este medio siglo de vida llega fortalecido con una ley general de HCTI que le aporta las bases para seguir avanzando justamente en algunas de las líneas en las que esta comunidad que ustedes conforman avanzó o propuso para el resto de las comunidades desde estos quehaceres de incidencia social y también de colaboración colectiva trans, multi. No tengo duda de que seguirán avanzando cada vez con renovada ahora pues actitud de colaboración, no solamente dentro de los claustros del propio CIESAS, sino con otras áreas y entidades del país, dado que a través de uno de los ejes programáticos del CONACYT, estos programas nacionales estratégicos, se mandata, se impulsa que siempre haya un contexto de investigación humanística y social para proyectos que tienen que ver con agendas importantísimas en el país, como son los temas del agua, de la soberanía alimentaria, también de la cultura en general, en fin, de muchas temáticas en las cuales ustedes tienen trabajos que contextualizan desde lo social, desde las humanidades, muy bien cuáles pueden ser los enfoques prioritarios que más pueden ayudar a resolver y a entender primero algunas de las problemáticas urgentes del país. Sin más, quisiera reiterarles mi reconocimiento, un cálido abrazo por este aniversario marcado por una historia que ha logrado sin duda alguna incidir en las 7 regiones del país donde se encuentran presentes y pues decirles que desde el CONACYT, por lo menos en lo que a mí me queda de este año, tienen ustedes en el Consejo, en lo que a mí me toca honrosamente representar, toda la disposición para seguir apoyando y para
focalizar proyectos que en conjunto nos permitan incidir y hacer la diferencia entre resolver y no resolver problemas que desde los ámbitos de la competencia de ustedes puedan ciertamente sí resolverse en bien de todas y de todos. Enhorabuena y muchas gracias por hacerme partícipe de este importante aniversario número 50. Les envío nuevamente un abrazo.